escuchan? Sí. Sí. ¿Están viendo la pantalla ahora? También. Buenos Aires. Bueno, chicos. Entonces, vamos a hablar un poquito de asma bronquial. Es patología que es bastante común en la práctica médica y es bastante común escuchar que personas, amigos, familiares, algún conocido diga, yo tengo un familiar asmático o tengo un conocido asmático. O sea que siempre estamos escuchando eso. Es muy común en la práctica médica y ustedes no extrañen recibir crisis asmáticas en las urgencias cuando ustedes estén atendiendo, ¿verdad? Bueno, para recalcar nomás que esta clase podemos encontrarla, este tema, podemos encontrarla en Farreras, Rothman, 17 edición, la página 651, si es que les gusta, ¿verdad? Si tienen otro libro también pueden estudiar de ahí. Normalmente no hay mucha diferencia, es solamente cuestión de interpretar lo que uno lee. Normalmente es la misma cosa, dice la misma cosa, con pocas diferencias. Pero siempre nos vamos a estar guiando por los slides, ¿verdad? Y que ustedes van a disponer. Como le dijimos ayer o anteayer, estos slides van a estar todos en la plataforma que esta semana vamos a estar arreglando, ¿verdad? Ahora la plataforma de patología funcional está un desastre, pero para la semana que viene, si Dios quiere, ya vamos a tener todo bien arregladito con las clases. Vamos a tratar de hacer un escaneo de los materiales de donde nosotros quitamos la información. Por ejemplo, el libro de Farreras, yo voy a tratar de las cosas que yo quito para las clases, ir haciendo un escáner y dejando la foto en la plataforma para que ustedes puedan mirar. ¿Está bien? Buenos Aires. Entonces, empezando, recordar un poquito la vía aérea normal. Un ratito voy a ver un poco qué está sucediendo acá. Ahí. ¿Le llega bien el sonido y la imagen, chicos? Sí. Sí, Porque acá medio que de repente pixelea un poquitito. Bueno, entonces hablemos un poco de la vía aérea normal antes de hablar del asma propiamente dicho. Recordar un poco que nuestro sistema respiratorio es un conjunto de estructuras, tanto tubulares como estructuras parenquimatosas, ¿sí? Entiéndase parenquima, toda la parte de los alveolos, con el aparato circulatorio, ¿verdad? Y la parte tubular correspondería a lo que es toda la parte de las vías aéreas o los tubos por los cuales van a ir entrando el aire, ¿verdad? Ya sea desde la parte inicial de la boca, la nariz, pasando por faringe, laringe, tráquea y después va continuándose como los bronquios. Entonces, estas vías aéreas, en forma general, nosotros podemos decir que tienen una cierta estructura anatómica e histológica. Estas vías aéreas, nosotros podemos poner un poquito de atención, van a ver que es un sistema tubular que tiene, ¿verdad?, una luz importante por donde va a pasar el aire. Y acá, nosotros en contacto con la luz, prácticamente nosotros ya tenemos al epitelio respiratorio. El epitelio respiratorio, que es un epitelio cilíndrico, ciliado, ¿verdad? Que tiene una fina capa de moco arriba, ¿sí? Ese moco que sirve para captar partículas que puedan estar entrando en las vías respiratorias, de modo a atrapar esas partículas y no dejar que lleguen hacia los alveolos, ¿sí? Estas partículas
en esta fina capa van a ser barridas hacia arriba, ¿sí? Para que pueda salir ya sea por el reflejo de la toma, por aquellos que estas células del epitelio tienen. Constituyendo entonces una forma de protección para el sistema respiratorio. Acá ustedes van a ver también por debajo de este epitelio que tenemos una membrana basal que teóricamente es una membrana basal que no es una membrana basal fina, es donde asienta el epitelio. Por debajo de tenemos la lámina propia, que ya es una capa un poco más, por así decir, gruesa, en las cuales tenemos un montón de vasos sanguíneos, nervios, podemos tener también linfáticos, ¿verdad? Que es esencialmente tejido conectivo. Por debajo de eso tenemos el músculo liso, una músculo liso que no es tan gruesa, ¿sí? No tendría que ser tan gruesa, que ejerce un efecto bastante importante también para el control del aire que entra o sale. Y por debajo de eso otra vez nosotros tenemos ya el lugar en la capa donde tenemos a las glándulas, ¿verdad? A las glándulas mucosas y el cartílago. Estas glándulas mucosas son importantes porque son las que van a ir produciendo el moco, ¿verdad? Que juntamente con las células caliciformes que están en el epitelio van... ¿Qué pasó? Bueno, vamos a apagar nomás todo el audio entonces, ¿sí? Bueno, como les decía, estas glándulas son bastante importantes porque van a producir aquella secreción mucosa que va a ayudar a la secreción, al contenido mucoso también que sale de las células caliciformes que están acá en este epitelio, ¿verdad? Para poder captar aquellas partículas de las cuales estábamos hablando. Entonces, estas estructuras y este esquema de la vía aérea normal es bastante importante que ustedes manejen, que ustedes recuerden, ¿sí? Porque estas capas, estas estructuras están muy involucradas en el proceso del asma bronquial, ¿sí? Bueno, hagamos una definición entonces del asma bronquial, ¿sí? Es una enfermedad inflamatoria, eso es lo que primero tenemos que saber. ¿Sí? Es una enfermedad inflamatoria, ¿sí? ¿A quién afecta esta enfermedad inflamatoria? A las vías aéreas, ¿sí? ¿Y qué es lo que desencadena esta enfermedad inflamatoria de las vías aéreas? Varios tipos de estímulos, muchos tipos de estímulos, ¿sí? ¿Y en qué va a terminar esta inflamación desencadenada por esos estímulos? Va a terminar en una intensa hiperreactividad bronquial. O sea que, en resumidas cuentas, un estímulo entra en mi aparato respiratorio, ese estímulo va a producir un proceso inflamatorio bastante importante y ese proceso inflamatorio importante va a producir hiperreactividad bronquial. ¿Y cómo se entiende hiperreactividad bronquial? Aumento de la pared de los bronquios, ¿sí? ¿Por qué? Por edema, ¿sí? Contracción del músculo liso, que estuvimos viendo recién, y aumento de la formación de moco dentro de la luz de la vía respiratoria, ¿sí? Justamente nosotros podemos ver en este gráfico, ¿verdad? Lo que sucede en el asma bronquial. Esto sería una vía aérea bastante normal, permeable, ¿sí? Una luz grande por donde entra y sale aire tranquilamente, un músculo liso que no está tan contraído, ¿sí? Una fina capa de moco que prácticamente no se ve, ¿sí? Es una vía aérea que no está obstruida, ¿sí? Está permeable. Sin embargo, en este otro dibujo, en esta otra parte, nosotros podemos ver totalmente diferente, lo totalmente contrario. Podemos ver una pared engrosada por edema, ¿sí? ¿Ven la diferencia que hay acá? Vemos un músculo liso apretando a las paredes de estas vías aéreas
y vemos una capa bastante gruesa de moco. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo acá? Estamos viendo una hiperreactividad del bronquio. Está muy reactivo, ¿sí? Muy reactivo, y eso está causando disminución de la luz, ¿sí? Y dificultad entonces para el paso del aire, ¿sí? Lo que tenemos que entender bien también en esta patología, que la obstrucción causada por esa hiperreactividad bronquial es una obstrucción reversible. ¿Está bien? Respecto a la epidemiología, varía de un país a otro y varía también entre regiones distintas de un mismo país, ¿sí? Según la Sociedad Paraguaya de Neumología, 2 de cada 10 niños serían asmáticos en Paraguay y 1 de cada 10 adultos. Entonces podemos deducir que esto es más una enfermedad que afecta más a los niños, ¿sí? Existirían teóricamente factores genéticos y también ambientales que explicarían las diferencias de prevalencia de la enfermedad en diversas comunidades y regiones del mundo. O sea que el aspecto genético también y el ambiente donde viven estas personas. Nosotros tenemos que, cuando hablamos de asma, tenemos que también pensar un poquitito con qué se relaciona el asma. El asma teóricamente se relaciona con enfermedades dérmicas, ¿sí? Su aparición está teóricamente muy influenciada por la presencia de lo que se llama eczema atópico, ¿sí? Sería aquella perebiña, aquellas lesiones, así como están viendo acá, de la infancia, aquellas lesiones rojizas como alergia, ¿sí? Que suceden, que ocurren, que salen en algunas personas y en muchos niños, ¿sí? Entonces, personas que tienen ese tipo de eczema atópico, eczema alérgico desde temprano, teóricamente tendrían más predisposición de hacer asma con el correr del tiempo, ¿sí? Tenemos que entender también una cosa, que esta es una enfermedad que afecta principalmente, ¿verdad? Entre los adultos jóvenes va a afectar principalmente a las mujeres, ¿sí? Y si nosotros nos ponemos a analizar la comunidad o el grupo etario de la gente de mayor edad, de la tercera edad, vamos a ver que no hay diferencia entre sexos. Entre los abuelitos y abuelitas, tipo es 1 a 1, ¿sí? Entre los jóvenes, entre los adultos jóvenes es lo que prevalece en las mujeres esta enfermedad. En las 4 últimas décadas de la vida también tenemos que tener en cuenta que puede aumentar la prevalencia y la gravedad de esta enfermedad. ¿Por qué? Por los cambios en el entorno, ¿sí? Y también por los cambios en los hábitos de las personas, ¿sí? Por ejemplo, consumo de tabaco, alimentación muy artificial, ¿verdad? Y aumento de la concentración de alergenos donde vive. También el tipo de trabajo que desarrolla. Bueno, la primera parte, la definición, lo que es el eczema atópico, ¿sí? Más o menos podemos decir que entendimos. Sí, profe. Que seria o risco de não ceder a asma, verdade? Nem melhorar depois que liga da adultez. El eczema atópico son las lesiones. El eczema atópico son las lesiones que aparecen tipo ese es el eczema atópico, ¿sí? Y ese eczema atópico, ¿verdad? Si sucede a edad temprana principalmente en los niños, los estudios llegan a más o menos a confirmar de que esos niños que hacen mucho eczema cuando son pequeños, con el correr de los años pueden desarrollar asma, ¿sí? Ah, sí, dale, profe, gracias. La definición, ¿nos quedó claro? Enfermedad inflamatoria causada por diversos estímulos o desencadenada por diversos estímulos que una intensa hiperreactividad bronquial. Y acuérdense ya, ¿a qué se refiere hiperreactividad? Se refiere a aumento de la pared, del espesor de la pared por el edema, aumento de la contracción del músculo liso,
de la pared del bronquio y aumento de la cantidad de moco que hay dentro. Mucha producción de moco. Y todo eso lleva a obstruir el bronquio. Solamente, ¿cuál es la palabra importante que tenemos que tener en cuenta también acá? Esta, reversible. ¿Sí? En la mayoría de los casos es reversible. Bueno, antes de proseguir, tenemos que entender un poquito algunas terminologías porque vamos a estar hablando de eso más adelante bastante. Y entonces cuando hablemos ya tienen que relacionar. Bueno, ¿qué son los rales o estertores? ¿Sí? Ral o estertor es la misma, es sinónimo. ¿Qué quiere decir un ral o un estertor? Ruido accesorio o ruido patológico. ¿Sí? Quiere decir un ruido en el sistema que no debería estar ahí. Y que si yo escucho con el estetoscopio, eso quiere decir que ese pulmón o que esa vía aérea o vía respiratoria, ese sistema respiratorio está enfermo, tiene algún problema. ¿Sí? Entre los rales o estertores, nosotros podemos dividirlos en dos principales. Los broncopulmonares, ¿sí?, que afectan los bronquios y el pulmón, el parénquima pulmonar, que son los alveolos. Y también podemos tener aquel que es el roce o estertor pleural, que afecta a la pleura. ¿Sí? Entonces, entre los broncopulmonares, nosotros vamos a tener otra vez, vamos a subdividirlos en dos. Los secos y los húmedos. Lembrem-se de secos y mollados. Para, Rita Lee, Moraes Moreira, ¿quién era más que estaba ahí? Estoy divagando. Bueno, entonces, secos. Los broncopulmonares secos y húmedos. ¿A qué nosotros vamos a llamar ral o estertor seco? ¿Sí? Existen dos otra vez. Roncos y sibilancias, que seguramente ustedes alguna vez ya escucharon hablar de eso. ¿Sí? Son roncos y sibilancias. ¿Qué son los roncos? Es aquel ruido característico que yo voy a escuchar con el estetoscopio o a veces sin necesidad del estetoscopio, ¿verdad? En los pulmones, en el aparato respiratorio. ¿Cómo es ese ruido? Es un ruido como un ronquido. Ustedes seguramente escucharon a alguien roncar alguna vez, ¿verdad? ¿Ah? Eso es lo que se escucha. Al respirar el paciente, ¿qué es lo que nosotros llamamos? Un ronquido. ¿Sí? ¿Por qué yo estoy escuchando ese ronquido? Porque en el aparato respiratorio hay alguna vía aérea más grande que está inflamada, está edematizada o que está teniendo mucho catarro adentro. Entonces, cuando el aire pasa por ahí, da ese ruido. ¿Sí? Ese es el roncus. Después tenemos las sibilancias. Sibilancias son aquellos ruidos patológicos agregados característicos que van a denotar una obstrucción, pero no de las vías aéreas grandes, sino de las vías aéreas medianas. ¿Sí? Entonces, las vías aéreas, los bronquios y bronquiolos pequeños, bronquios pequeños, están edematizados a su pared, hay mucho moco, hay broncoconstricción. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el aire va pasando? Como el diámetro de la luz disminuida por la contracción y por el moco, entonces el aire no tiene tanto lugar para pasar. Entonces, cada vez que el paciente respira, esas son sibilancias de silbido, ¿sí? Silbido. Entonces, rales broncopulmonares secos son los roncus y las sibilancias. ¿Por qué estamos hablando de estos roncus y sibilancias? Porque justamente nosotros estamos hablando de una patología que en su fisiopatología nos va a demostrar que hay una obstrucción de bronquios, puede ser grandes y también bronquios pequeños. ¿Sí? Después, los rales o estertores broncopulmonares húmedos. ¿Cuáles son esos? Y los subcrepitantes. ¿Sí? Recordarán por anatomía e histología que los alveolos son como si fueran sacos.
pequeños sacos, ¿verdad? Huecos que tienen una capa de un agente que se llama surfactante tapizando el interior. Cada vez que entra el aire, ese alveolo que estaba colapsado, que estaba cerrado, tranquilamente se abre, se llena de aire y después en la expiración se vacía nuevamente. Se llena en la inspiración, se vacía con la expiración. Entonces, como les dije, ¿por qué siempre ese alveolo, por qué ese alveolo no se pega uno por el otro, la pared no se pega? Porque está el surfactante ahí que le hace que esas paredes se puedan despegar tranquilas sin problema, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede cuando hay un proceso inflamatorio alveolar o cuando hay por así decir, algún proceso en el cual extravasa el líquido hacia adentro de los alveolos? Si extravasa el líquido, cualquiera que sea, pus, sangre, cualquiera que sea, ¿verdad? Si sale el líquido y se ubica en los alveolos, entonces va a haber la capa de surfactante, pero encima de la capa surfactante va a estar el líquido. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cada vez que la pared se quiera abrir, se va a abrir con un poco más de dificultad y va a hacer un cierto ruido porque se va a estar despegando. Entonces, ese sería un alveolo, ¿sí? Imagínense un poco una neumonía de base con millones de alveolos con un poco de catarro adentro y despegándose y haciendo ese pequeño ruido. ¿Cómo yo voy a escuchar ese ruido? Si yo agarro mi cabello y yo voy estrujando o voy apretando, voy comprimiendo, voy a un pequeño estruje, por así decir, ¿sí? Y van a escuchar un cabello. Esos son los crepitantes, ¿sí? Que se escuchan normalmente al final de la inspiración. O sea que se llena de aire, se va a llenar el aire, el alveolo, y después se va a vaciar. Esto es inspiración, eso es expiración. Entonces, al final de la inspiración se escucha el crepitante, ¿sí? ¿Qué quiere decir el crepitante? Que hay algún tipo de líquido dentro del alveolo, ¿sí? Cualquiera, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia con el subcrepitante? El subcrepitante es un ruido más inhomogéneo. En vez de escuchar, vos escuchás. ¿Por qué escucho de esa forma? Porque el ruido se forma en los dos tiempos de la respiración, tanto en la inspiración como en la expiración. Y esa es la única diferencia entre crepitante y subcrepitante, en qué tiempo sucede y el tipo de ruido. Pero significa la misma cosa, significa que hay líquido dentro de los alveolos, ¿sí? Bueno, entonces, pasando um pouquinho... Sim? Então, a gente vai observar no subcrepitante o mesmo barulhinho, mas ele é na inspiração e na expiração? Sí, ese es el subcrepitante, en los dos tiempos de la respiración. Ah, gracias. Entonces, esos son los ruidos o los rales broncopulmonares, ¿sí? Después tenemos el RAL, que es el RAL pleural, ¿sí? ¿Qué quiere decir RAL pleural? ¿O qué quiere decir estertor pleural? ¿Sí? Es llamado también frote pleural. Frote quiere decir rozar uno en otro, ¿sí? ¿Y por qué el frote pleural? Porque la pleura tiene dos capas, una capa parietal y una capa visceral, ¿sí? Entonces, imagínense un poco ustedes una neumonía importante ocurriendo en el pulmón de una persona, ¿sí? Y esa inflamación es tan importante, esa infección es tan importante con la consiguiente inflamación, y esa inflamación también le afecta a la pleura, ¿sí? Al afectar a la pleura, esa pleura también se va a edematizar, ¿sí? Y al edematizarse, ¿qué es lo que sucede? Cuando se desliza la visceral en la parietal,
en vez de deslizarse de una forma, por así decir, tranquila, sin ningún impedimento ni nada, ¿sí? No haciendo ningún ruido porque está súper bien lubricada, entonces, en vez de eso, lo que nosotros vamos a tener es un ruido que parece, según los libros antiguos, los libros clásicos, como ser dos pedazos de cuero que vos agarrás y haces esto. No sé si me escuchan. ¿Me entienden? Seriam dos crepitantes. No. Frote pleural. Ah, sí, dale. Frote pleural. ¿Sí? La pleura visceral deslizando sobre la pleura parietal. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hace ese ruido? No tendría que hacer ese ruido. ¿Pero por qué hace? Porque las hojas de la pleura están inflamadas, están engrosadas. Entonces parece que cuando respiramos, hace eso. ¿Sí? Esos son los estertores. Entonces, lo que a mí me interesa que entiendan bien ahora, porque vamos a tener tiempo todavía de hablar de estos rales después y el año que viene en semiología, es que entiendan, ¿verdad? ¿Por qué en el asma hay estos roncus y sibilancias? ¿Sí? Si nosotros ponemos a analizar esa nuestra definición del inicio de la clase, nosotros ya podemos darnos cuenta el por qué hay roncus y por qué hay sibilancias. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? El agente externo produce una inflamación de los bronquios. En la inflamación de los bronquios resulta en una hiperreactividad, ¿sí? Contracción del músculo, aumento del espesor de la pared por el edema y aumento de la producción de moco. ¿Qué pasa con la luz de esa vía aérea? Disminuye. Entonces el aire pasa con más dificultad. Y al pasar con más dificultad hace esos ruidos. Cuando es un bronquio un poco más grande, hace el ronco. Cuando pasa por una vía aérea más pequeña, hace la sibilancia. ¿Me entienden? Bueno. Entonces, gracias Mateus, entonces tenemos que tener en cuenta también antes de hablar de la fisiopatología del asma, tenemos que tener en cuenta y hablar un poquito sobre los sibiladores, ¿sí? Los sibiladores son aquellas personas que chillan, que tienen chiado de pecho, ¿verdad? Entonces, los sibiladores precoces y los sibiladores tardíos. ¿Quiénes son los sibiladores precoces? Son aquellos niños, aquellos bebés que de muchas veces de semanas que ya están con el pecho chillando, que tienen ya chillido de pecho, ¿sí? Que tienen sibilancias. Esos son los sibiladores precoces, ¿sí? Y ahí ustedes se van a preguntar, doctor, esos sibiladores de esos bebés pequeñitos, fofiños, chulina, ¿ellos ya son asmáticos? No, la mayoría de ellos no es asmático todavía, ¿sí? Los sibiladores precoces, ¿por qué los niños pequeños sibilan muchas veces? Es porque sus vías aéreas todavía son muy pequeñas. Entonces, con una gripe, con un resfrío, con una pequeña cantidad de moco que se forme, ya va a estar obstruyendo sus vías respiratorias, entonces ya va a empezar a hacer ese ruido. Pero no necesariamente ellos van a ser asmáticos después, ¿sí? La mayoría de ellos, a medida que vaya creciendo, sus vías aéreas también van a ir creciendo, van a empezar a aumentar de calibre. Entonces, con el correr de los tiempos, de los meses, de los años, ese chillido de pecho que tenían cuando eran bebés va a desaparecer. ¿Está bien? Entonces, los sibiladores precoces, la mayoría de ellos, acuérdense, la mayoría, no estoy diciendo todos, la mayoría de ellos no va a ser asmático, ¿sí? Hay una minoría que sí va a ser, pero la mayoría no va a ser. Bueno, si hablamos de sibiladores precoces, tienen que tener en cuenta esto que les dije recién. Aquella minoría de los sibiladores precoces que van a ser asmáticos en algún momento de su vida, son los que empiezan a sibilar de forma temprana, pero a medida que crecen,
crecen también sus vías respiratorias, pero ellos no dejan de chillar, continúan chillando, ¿sí? Aquellos sibiladores precoces que ya pasó 3 años, ¿sí? El niño ya tiene más de 3 años, pero continúa chillando todavía. Ese es un candidato para el asma, ¿sí? Ese posiblemente va a ser un asmático. Y también están los sibiladores tardíos, ¿verdad? Los sibiladores tardíos, si los síntomas de sibilancias o roncus o síntomas de asma empiezan más tarde, a ellos entonces ya le llamamos sibiladores tardíos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Aquellos sibiladores precoces cuyo cuadro de sibilancias no mejoró después de 3 años. Y aquellos niños que empezaron a chillar tipo 4 o 5 años, o los adultos que empiezan a chillar, ellos son los candidatos a tener asma en algún momento. ¿Saben por qué? Porque a esos sibiladores precoces que chillaron más de 3 años y a los sibiladores tardíos se le hizo un estudio y se vio que esos pacientes tenían historia familiar de asma, ¿sí? Tenían historia familiar de asma y títulos elevados de una inmunoglobulina que es la inmunoglobulina de la alergia, que es la inmunoglobulina E, ¿sí? ¿Y qué es lo que eso sugería? Sugiere que esos pacientes justamente son los candidatos o los que van a ser asmáticos con el tiempo. Los sibiladores precoces que no dejaron de sibilar y los sibiladores tardíos. Ellos van a ser los que van a tener asma con el tiempo, ¿sí? Otra cosa también que hay que tener en cuenta es que dado que la mayoría de los casos de asma se inicia en la infancia, se cree que también puede haber una relación con algún defecto de maduración del sistema inmunológico del niño, ¿sí? Que podría favorecer la aparición de la enfermedad. ¿Se entiende esta cuestión de sibiladores precoces y tardíos, chicos? Claro que sí. ¿Qué son los sibiladores precoces? Los sibiladores precoces son aquellos niños que empiezan a sibilar muy tempranamente. Entiéndase después de, un poquito después de nacer nomás. Semanas, meses después de nacer. Ellos ya comienzan con su chillido de pecho, ¿sí? Pero ¿qué característica tienen estos sibiladores precoces? Tienen la característica de que ellos no van a ser asmáticos verdaderos con el tiempo, ¿sí? Pero, y ahí vos me preguntás, Joan, pero si ellos ya están sibilando, ellos ya están teniendo chiado de pecho, ¿por qué ellos no van a ser asmáticos? Simplemente porque estos niños pequeños, estos niños de semanas y meses, tienen un aparato respiratorio muy pequeño todavía. Sus vías respiratorias son muy finas. Entonces, si es que le agarra una gripe y produce un poquito de moco, eso ya va a hacer que chille el pecho, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa con ellos? A medida que ellos vayan creciendo, sus vías respiratorias también van a crecer, también se van a desarrollar. Entonces, la tendencia es que estos sibiladores precoces, con el correr de los años, ya no tengan esas crisis de sibilancia y que ellos no sean asmáticos en el futuro, ¿sí? Respecto a lo que... entonces, con respecto a eso también, tenemos que tener en cuenta que lo que yo dije hace rato era que estos sibiladores precoces, la mayoría de ellos no va a ser asmático, ¿sí? La mayoría. Una pequeña minoría va a continuar teniendo esas crisis de chillido de pecho después de los 3 años de haber iniciado los síntomas, ¿sí? Y esos sibiladores precoces que no mejoraron después de 3 años, esos son candidatos a ser asmáticos en el futuro, ¿sí? Y también tenemos los sibiladores tardíos.
Los sibiladores tardíos son aquellos niños que empiezan a tener crisis de chillido de pecho más tarde, ¿sí? Y también aquellos adultos que empiezan a chillar en la edad adulta, ¿sí? Entonces, se hizo un estudio entre estos sibiladores tardíos y entre aquellos sibiladores precoces que después de los 3 años continuaban chillando. ¿Y qué es lo que se encontró en estos dos grupos? Se encontró historia familiar de asma, de alergia y asma, ¿sí? Se encontró títulos altos de inmunoglobulina E, que es la inmunoglobulina de la alergia, confirmando que estas familias teóricamente son muy alérgicas, ¿sí? Y se llegó a la conclusión de que estos sibiladores precoces, ¿verdad?, que no mejoraron después de 3 años, y los sibiladores tardíos son realmente los candidatos a tener asma en el futuro, o son los que van a ser los verdaderos asmáticos. ¿Está bien? John, ¿se entiende? Dale. Entonces, tener en cuenta, ¿sí? Probablemente hay una predisposición en la infancia, o sea que probablemente hay un defecto en la maduración del sistema inmunológico de algunos niños. Por eso estos niños con el tiempo van desarrollando alergias y van desarrollando el asma. ¿Está bien? Bueno, referente también a nuestra definición, referente a lo que nosotros estábamos hablando hace rato de definición de asma, ¿qué es lo que nosotros encontraríamos en la anatomía patológica de una pieza, de un bronquio, de una vía aérea de un asmático? ¿Sí? 3 son las lesiones bronquiales típicas. Primero, la fragilidad del epitelio, tendencia a la descamación, ¿sí? Nosotros dijimos que un estímulo externo va a causar inflamación en las vías aéreas y esa inflamación va a causar hiperreactividad bronquial, ¿verdad? Entonces, esa inflamación intensa, esa liberación de mediadores químicos intenso que hay en la vía respiratoria, en la vía aérea, es lo que también va a causar muerte de muchas de las células epiteliales, y eso se va a ir descamando, ¿sí? Esas células cilíndricas ciliadas van a morir y se van a ir despegando, se van a ir descamando. ¿Está bien? También lo que nosotros vamos a encontrar es infiltración del epitelio y la submucosa por células inflamatorias, ¿sí? Eosinófilos activados, mastocitos activados, ¿verdad? Y esas son las células que van a ir liberando los factores inflamatorios, ¿sí? Y además, otra cosa que vamos a encontrar también es el engrosamiento de la membrana basal, ¿sí? O sea que el proceso inflamatorio continuado, o sea que de larga data que hay en muchos asmáticos, va a hacer esa liberación de muchas citocinas, va a hacer que con el tiempo aquella membrana basal que nosotros vimos en el dibujito hace rato, que era bien fina, se engruese, ¿sí? Y al engrosarse la membrana basal, más el edema que hay en las paredes de esos bronquios, va a causar que el espesor de la pared del bronquio sea mayor, con la contracción del músculo liso y el catarro que hay adentro. Entonces la luz va a disminuir mucho y va a ser muy, muy difícil que pase el aire por esa vía respiratoria. ¿Está bien? Y acá podemos ver eso. Cambio de estratificación puede ser una metaplasia, vos decís, ¿verdad? Más bien en las bronquiectasias lo que se ve eso, pero capaz nomás que estas células cilíndricas no sean todas del mismo tipo después de esto, porque hay mucha inflamación. ¿Cómo? Sí, 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 es un asma de larga data, normalmente los cambios son permanentes. Bueno, entonces acá nosotros podemos ver aquel primer gráfico que vimos al inicio de la clase que yo le estaba mostrando, ¿verdad?
epitelio, un poquito de moco, membrana basal, lámina propia con vasos sanguíneos, el músculo liso y las glándulas. Esto es lo normal, ¿sí? Eso es lo normal. Nosotros que no tenemos asma, que no tenemos problemas respiratorios, nosotros tenemos la vía respiratoria así, de esta forma, ¿sí? Pero los asmáticos las tienen así. Miren un poco este gráfico acá de abajo, ¿sí? Solamente con mirar acá y acá, ya vemos la gran diferencia que hay. Miren un poco lo que es el epitelio, ¿verdad? El epitelio con su gran cantidad de moco adentro, la luz muy disminuida, ¿sí? La membrana basal engrosada. Acá vemos también una capa de músculo liso también que podemos considerarla hipertrofiada y muchísimas glándulas mucosas activadas, ¿sí? Lo mismo vemos acá. Gran cantidad de moco, un epitelio, por así decir, con células caliciformes también produciendo mucho moco. La membrana basal, que acá es bien fina, acá vemos que está engrosada. La lámina propia también está bastante engrosada y tiene abundante cantidad de células inflamatorias. Ustedes pueden apreciar la diferencia que hay entre este músculo y este músculo, como es como que está hipertrofiado también. Y acá vemos, ¿qué cosa? Montón de glándulas produciendo moco, ¿sí? Esos son los cambios anatomohistológicos que ocurren en el asma bronquial, ¿sí? Entonces, es lo que nosotros estamos diciendo. En los cambios de la anatomía patológica, nosotros vamos a encontrar fragilidad del epitelio, tendencia a la descamación, ¿sí? Estas células soltándose, ¿sí? Vamos a encontrar, infiltración del epitelio y la submucosa por células inflamatorias. En este lugar vamos a encontrar un montón de células inflamatorias, ¿sí? Y son esas células inflamatorias las que están liberando los factores inflamatorios, ¿sí? Y también vamos a encontrar, el engrosamiento de la membrana basal, que está acá, ¿sí? Todo eso que dijimos, entonces, está en este gráfico, ¿está bien? Acá también podemos ver en un dibujo un poquito más, por así decir, simple, pero muy ilustrativo, como ustedes van a poder apreciar la vía respiratoria normal, una vía respiratoria con un proceso asmático en proceso, por así decir, y una vía respiratoria con un ataque bastante importante de asma. Este es lo normal, esto es lo normal. Acá tenemos una luz, ¿verdad? Por el cual está pasando el aire, una luz bastante permeable. Tenemos músculo que no está tan contraído, la pared que no está tan gruesa. En este proceso asmático ya vemos que hay una disminución de la luz. Podemos ver ya que hay un poco de moco, la pared ya está más gruesa, el músculo más o menos está contraído, pero acá ven como el músculo está muy contraído, pared bastante gruesa, cantidad de moco que hay adentro, ¿sí? Entonces, si podemos interpretar este dibujo, ustedes ya están sabiendo ya más o menos lo que es la fisiopatología y también lo que es la anatomía patológica del asma bronquial. Acá no hay mucha explicación que dar, ¿sí? Ustedes pueden ver que esta vía aérea, que es la normal, como está fina, que debería ser así, y ven las otras, B, C y D, cómo están engrosadas. Estos son vías aéreas de procesos asmáticos. ¿Está bien? Permiso. ¿Sí? Pero esa la obstrucción bronquial será siempre reversible, ¿verdad? Sí, la mayoría de los casos es reversible. Es irreversible en aquellos pacientes que tienen un ataque agudo demasiado grave y que le causa un espasmo luego de todas las vías respiratorias y le mata. Eso ya es irreversible, pero en la mayoría de los casos debe ser reversible. Pero, ¿sí? Reversible hasta un cierto punto nomás, ¿sí? Porque esas estructuras que ustedes ven, estas estructuras que ustedes ven que se engrosaron, ellos ya prácticamente después ya no van a volver a hacer lo mismo que antes,
van a quedar siempre ya un poco engrosadas. Puede ser que mejore un poco, que se abra, que se dilate la vía respiratoria, que las paredes recuperen un poquitito, que se afinen un poco, pero siempre va a quedar una porción bastante engrosada ya de la pared. ¿Me entienden? Sí, Doutor, bueno. Sí. então por causa disso, os asmáticos eles sempre vão ter a sibilância mesmo quando não estiver tendo ataque de asma. Sí, muchos de ellos, es lo que vamos a hablar un poquito más tarde también, ¿verdad? Que en la consulta muchos asmáticos llegan y dicen, doctor, hace rato, hace 2 meses por ahí que no tengo mi crisis, estoy súper bien, no estoy chillando, y vos agarrás tu estetoscopio y le pones por su espalda y escuchas, ¿verdad? Unas pequeñas sibilancias, que él no se da cuenta, pero que vos con tu estetoscopio podés escuchar. ¿Joía? Sí, gracias. Bueno, fisiopatología. Esto es lo más importante que nosotros tenemos que entender. Y mucho de lo que es la fisiopatología nosotros ya estamos mencionando desde el inicio de la clase. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que debe tenerse en cuenta en la fisiopatología del asma? Primero, alergia. ¿Sí? Hay que tener en cuenta alergia. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es la inflamación bronquial que va a venir en consecuencia de la alergia. ¿Sí? Y lo tercero que tenemos que tener en cuenta es la hiperreactividad bronquial que va a venir en consecuencia de la inflamación bronquial. ¿Entienden? O sea que cuando estamos hablando de alergia, estamos hablando de aquellos estímulos externos que van a producir una reacción alérgica en la persona. ¿Sí? Esa reacción alérgica va acompañada de inflamación bronquial y la inflamación bronquial va acompañada o como consecuencia hay una hiperreactividad bronquial. Y ustedes ya saben a qué se refiere cuando estamos hablando de hiperreactividad bronquial. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de contracción del músculo liso, estamos hablando del aumento del espesor de la pared del bronquio. ¿Por qué? Porque se edematiza, ¿sí? Y estamos hablando también de mayor producción de moco. Y todo eso, ¿qué es lo que hace con la luz del bronquio? Hace que la luz del bronquio disminuya, haya menor calibre para el paso de las vías del aire, y entonces empezamos a tener los roncos y las sibilancias. ¿Está bien? Bueno, para hablar de alergia, ¿qué es lo que tenemos que decir de alergia? La alergia en líneas generales, para la alergia en líneas generales, el mecanismo prácticamente es el mismo siempre, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Un agente extraño, por ejemplo, como este polen, ¿sí? Si yo me pongo en contacto por primera vez con este polen, ¿qué es lo que en mi cuerpo se va a producir? Se va a producir inmunoglobulina E, ¿sí? Anticuerpos contra el polen. Quizá la primera vez que yo me ponga en contacto con el polen, yo no voy a tener una reacción alérgica muy importante. Puede ser un pequeño escozor de la nariz, un poquito de urticaria en la piel, pero nada más, ¿sí? Pero, en la siguiente vez, ¿qué es lo que va a suceder? Como en la primera vez que yo me puse en contacto con el polen, ya se creó inmunoglobulina E. Esa inmunoglobulina E va a ir a parar en la pared de los mastocitos y de los eosinófilos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La próxima vez cuando yo me pongo en contacto con el polen, ¿qué es lo que va a suceder? Ese polen, que es el antígeno, se va a unir con la inmunoglobulina E, va a formar un complejo antígeno-anticuerpo y va a obligar a los mastocitos y a los eosinófilos a liberar los gránulos que tienen adentro. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tiene adentro este mastocito y este eosinófilo? ¿Qué es lo que hay en esos gránulos? ¿Verdad? Hay mediadores inflamatorios. ¿Como cuál, por ejemplo? ¿Y cuál es el principal? La histamina.
¿sí? Entonces, al liberarse la histamina en una forma grande, mucha histamina, ¿qué es lo que sucede? Sucede coriza, tos, me rasco todo, ¿verdad? O en el caso del asmático, ¿qué va a producir esa histamina en cantidades exageradas? Va a producir contracción del músculo liso, aumento de la producción de moco y aumento de la pared. ¿Por qué? Por el edema que va a suceder. Y entonces en el asmático, ¿qué es lo que sucede? Va a haber roncus, sibilancia, obstrucción de las vías aéreas. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo me pongo en contacto con un alergeno por primera vez, ¿qué tipo de inmunoglobulinas se van a producir? Inmunoglobulina E. ¿Sí? Si yo soy propenso a la alergia a ese alergeno, entonces yo voy a producir mucha inmunoglobulina E. ¿Sí? Pero la primera vez que yo me pongo en contacto con esa inmunoglobulina, con ese antígeno, probablemente yo no voy a tener una reacción alérgica así muy florida, sino que puedo tener pequeños síntomas o ninguno. Pero dentro de mi cuerpo ya está siendo producida, ya se produjo la inmunoglobulina E. ¿Dónde va a ir a parar esa inmunoglobulina E? En las paredes de los mastocitos y de los eosinófilos. ¿Sí? Entonces, la próxima vez cuando yo entre en contacto con el alergeno, ¿verdad? El alergeno va a actuar como si fuera un antígeno y se va a unir a esa inmunoglobulina E que está en la pared de esas células, formando un complejo antígeno-anticuerpo, ¿sí? Y una vez que se forma ese complejo antígeno-anticuerpo en la pared de esas células, se van a empezar a liberar gránulos de dentro de esas células. ¿Y qué es lo que hay dentro de esas células, de esos gránulos de esas células? Factores inflamatorios, ¿sí? Citocinas. ¿Cuál de ellas es la principal, la más importante en la alergia? La histamina. Entonces, se liberó un montón de histamina al exterior, entonces yo tengo coriza, tengo tos, me pica toda la piel, me salen esas ronchas. Y en el caso del asmático, ¿qué es lo que la histamina va a hacer en el asmático? Aumento del espesor de la pared por el edema, aumento de la producción de moco y aumento de la contracción del músculo liso, cerrando las vías aéreas y produciendo roncus y sibilancias. ¿Se entendió? No. ¿Los demás se entendió o alguna parte que no se entendió? Sí, profe, tranquilo. Tranquilo. Ahora son 15 horas. Vamos a dar 10 minutitos. ¿Les parece? Dale, profe, gracias. Pasa un café. Gracias, profe. Muy bien. Profe, gracias. Dale, dale.